Aquí estamos y de vuelta para continuar con diálogo en la segunda parte. Antes de conversar con el economista Pablo Zambrano Pontón, analista económico, y conocer lo que habíamos dejado como tarea, cómo llega Ecuador para cumplir el último trimestre del 2014 en materia económica, les quiero recordar cómo usted nos sintoniza. En la radio, en todas las frecuencias presentes en las 24 provincias del país, desde el norte hacia el sur y del este hacia el oeste. Siempre saludamos además a la región insular de Galápagos. El otro día me decían, salude por favor a Galápagos, con mucho gusto. Allá los saludamos con una hora menos en comparación con la región continental. Y acá, en la televisión legislativa y también en el internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. Ya estamos saludando con el economista Pablo Zambrano Pontón, catedrático universitario, analista económico. ¿Qué tal, economista? A los tiempos que nos vemos por acá. Bienvenido. Muchas gracias, Nancita, muy amable. Sí, a los tiempos. Llega al final del 2014, prácticamente estamos a 3 meses, esto significa la vuelta de la esquina, finalizando este 2014. En materia económica, hasta el momento, ¿cómo nos ha ido y cómo nos proyectamos? Sí, Nancita, un saludo a todos los televidentes y oyentes, me parece que también llegamos por radio. Así con es, la por los dos señal medios, de la Asamblea Nacional. Sí, o sea, justamente lo que el gobierno mismo manifestó, ¿no? 2014 y 2015 iban a ser años duros y realmente lo han sido. O sea, creo que el 2014, que ya está casi por concluir, falta apenas un trimestre, sí ha sido un año duro en el sentido de que hemos tenido un déficit fiscal de alrededor del 5% del PIB. Y esto un poco para que dimensionemos, ¿no? La gente, los economistas nos basamos mucho en indicadores, algo similar a lo que hacen los médicos cuando le dicen a usted que tiene 40 de temperatura es porque está con fiebre. Yeah. Igual pasa cuando una economía tiene déficits fiscales que son superiores al 4%, que se lo considera técnicamente manejable, digamos. Bueno, pero de todas formas, un año con temperatura. Hemos estado un año con temperatura. Un año con temperatura, pero se ha salido por los créditos que se ha logrado conseguir. Básicamente con el Goldman Sachs hizo lo del tema del colateral del oro, la garantía. 2.000 millones allá, también se consiguió créditos con la China. Bueno, en definitiva, hay gente que opina que el Ecuador está sobreendeudado. Considero que tampoco es técnicamente adecuado decir aquello, porque para decir estamos sobreendeudados deberíamos superar el 40% del Producto Interno Bruto en lo que tiene que ver a deuda externa frente al PIB. Ahorita estamos en alrededor del 26% sin considerar los créditos con la China y en el 30% tomando en cuenta los créditos con la China. Pero es lo que podría decir. ¿No nos acercamos al 40%? Estamos todavía un poco alejados de ahí. ¿Ya? Ese 40 ya empieza a ser peligroso para las economías, aunque también hay economías tan desarrolladas como la de Japón, por ejemplo, que pueden sobrevivir con el 200% de deuda frente al PIB, pero obviamente no es esa nuestra situación. Nosotros somos una economía pequeña y no podemos darnos el lujo tampoco de sobreendeudarnos, que creo que no se lo ha hecho. Las deudas que se han contraído de acuerdo a la propia Constitución han sido para inversión pública y evidentemente por eso son los años duros el 2014 y 15, porque el 16 se prevé que entren en funcionamiento las 8 hidroeléctricas que evidentemente harán que el Ecuador pueda ya sustituir el diésel por energía más limpia, más renovable, ¿no? Como es la hidroeléctrica. Las condiciones en que ha sido adquirida la deuda externa desde el punto de vista técnico, Pablo, ¿qué tal son? Bueno, ahí hay diferentes puntos de vista, bueno, podríamos decir diferentes perspectivas, depende de quién sea el analista o lo que sea. Bueno, le pregunto a veces sí, por eso le digo, en mi caso particular, considero que no le veo mucho problema al tema de endeudarnos con la China, podemos endeudarnos con cualquier país, o sea, ese no es el tema. El financiamiento se ha cuestionado mucho de que se lo ha conseguido al 7%, al 8%, cuando se lo pudo haber hecho a una menor tasa. Sí, pero el Ecuador tiene un riesgo país bien alto, lamentablemente. ¿Por qué es este riesgo país o qué significa, no? Este riesgo país es un indicador que miran los inversionistas internacionales. Y evidentemente en este indicador se nos ha posicionado como un país riesgoso porque tuvimos problemas con la deuda externa en el pasado, en los años 90. Recordará
cuando se hizo la famosa moratoria de la deuda en los años 90, al finalizar el 99. Y bueno, ha habido también el 2008 hubo otra negociación, que esa sí me pareció más exitosa, la que realizó el gobierno, pero que de todas formas también nos ha posicionado como un país que no es muy seguro que digamos. Y peor aún, si es que tenemos un discurso bastante, digamos, de izquierda, que ese es el discurso que no le gusta al inversionista extranjero. Seamos claros, o sea, a nadie le gusta que nuestro país, por ejemplo, sea sede de los congresos progresistas que están por venir acá. Cuando dice Elías Jawa que va a venir a disertar sobre cómo desarrollar un país, yo le preguntaría a Elías Jawa, más bien que le explique al pueblo venezolano cómo hace para conseguir la leche y el pan diario, ¿no?, en Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos posicionan lamentablemente mal. Por una parte, hacemos una cosita nomás, Nancy, una puntualización. Por una parte, hacemos bien las cosas con la mano, digo, de parte del gobierno, técnicamente, etcétera, pero por otra borra con el codo algunas cosas en cuestiones políticas, ¿no?, que me parece que ahí debería un poquito alejarse y marcar distancia con ese tipo de grupos, nada más. El déficit presupuestario del 4 o 5% del PIB ha sido cubierto con deuda, y eso lo vamos a tener que arrastrar también para el 2015 y más allá del 2015. Sí, ahora, exacto, justo a eso iba, Nancita. Por eso es que hay mucha gente que se opone, y está bien, o sea, es un criterio válido oponerse al endeudamiento. Pero el tema es, si necesitamos los recursos, entonces, ¿cómo lo conseguimos? O sea, la única forma que tenemos es endeudarnos, no hay otra. Digamos, habrían otras que serían de más mediano o largo plazo, como por ejemplo atraer inversión extranjera. Ya, si lográramos atraer inversión extranjera, evidentemente sería necesario menos endeudamiento, pero no se lo ha podido hacer. Hemos tenido un promedio de $500 millones, y no solo es culpa de este gobierno, Nancita, hay que decirlo claramente, es culpa de todos los gobiernos anteriores y de este incluido, porque no hemos logrado captar la inversión extranjera suficiente que nos permita librarnos del endeudamiento. El otro factor que puede hacer que nos dejemos de endeudar es emitir moneda, pero no tenemos tampoco esa posibilidad. Moneda propia. Gracias a Dios, porque caso contrario haríamos como en el pasado, ¿no? Emitimos dinero y lo pagamos con inflación más adelante, especialmente las personas que tenemos menos recursos, porque la inflación a la final perjudica a la gente de menos recursos, no perjudica a los ricos. Los ricos cogen y se van con sus capitales y nos quedamos fritos del resto de la población. Economista, ¿cuánto ha crecido la deuda externa ecuatoriana en este año y también en este periodo, digamos? Y en este periodo. ¿Y cuánto ha crecido la deuda interna también? Sí, correcto. La deuda externa más bien en los últimos años ha bajado más bien, contrariamente a lo que la gente considera, porque siempre tenemos que ponerle como referente al Producto Interno Bruto, como le decía. Siempre tenemos que hacer ese estimativo. Nosotros en los años 90 teníamos deudas que llegaban al 100% frente al PIB. Entonces imagínense, del 100% frente al PIB, tener ahora el 30% frente al PIB, o sea, prácticamente no es nada. O sea, es mentira eso de que estamos sobreendeudados, realmente es una mentira muy grande que tratan de posicionar la gente que se opone al gobierno, no en base a argumentos técnicos, como yo lo hago. Yo sí me opongo al gobierno, pero con argumentos, no en base a mentiras ni a cosas que no son. Porque, por ejemplo, esto de la deuda no es para nada, es un indicador muy válido el que yo le comento. La deuda frente al PIB. Ecuador, Chile, Perú y Colombia somos los países menos endeudados frente al PIB de toda la región. Eso en cuanto a deuda externa. ¿En cuanto a deuda interna? Exacto. Esa sí podría ser de alguna manera un poco preocupante lo que ha venido pasando. O sea, ahí sí comparto un poco con la ciudadanía, analistas, etcétera, que hablan de que se ha sobreendeudado el Estado en el sentido de haber emitido muchos bonos y cuyo comprador ha sido precisamente el IES, ¿no? El IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y evidentemente esos somos los perjudicados, podríamos llegar a ser en algún momento los afiliados al seguro. Creo que va por ahí, ¿no es cierto? Porque podrían dar papeles en lugar de dinero. Ese podría ser uno de los temores. Uno de los temores a futuro podría ser que
que no exista la suficiente liquidez de parte del gobierno para pagar la deuda al IES, aunque ya se lo ha venido haciendo, se ha venido pagando. Hemos disfrutado, yo creo, en el Ecuador de una bonanza que se explica por los altos precios del petróleo, pero también por una gestión que se ha dado a nivel del gobierno. Y yo por eso no comparto cuando hay mucha gente que compara nuestra situación con la de Venezuela, porque veamos lo que pasa en Venezuela. Allá sí la crisis es terrorífica, y no por conspiración como intentan vendernos algunas personas. No, o sea, la situación es terrible porque lamentablemente la economía fue mal manejada en Venezuela y ellos, pese a tener 5 veces más petróleo que nosotros, están enfrentando una crisis. Entonces no es la razón el petróleo, es un factor importante, evidentemente. Ahorita, por ejemplo, estamos con un precio del barril de $88 y se prevé que más o menos se termine el año en ese precio. Pero de todas maneras hemos disfrutado de una bonanza porque hemos tenido precios por sobre los $100 el barril. Yo creo que, de acuerdo a las previsiones, analistas muy serios dicen que no se prevé que el barril de petróleo vuelva a estar en los $100, pero tampoco se prevé que baje más allá de los $70. Es lo que dicen. Nosotros tenemos presupuestado la ¿en cuánto? Gente conocedora. ¿En cuánto tenemos presupuestado? Nuestro presupuesto está considerado los $86 el barril. Entonces yo creo que estamos con un margen todavía dentro de eso. Ha habido aparte de un buen manejo, también ha tenido suerte el gobierno, eso no hay nada que hacer, pero no es solo suerte, o sea, es una serie de factores, entre esos la suerte también. Muy bien, estamos escuchando, estamos viendo a nuestro invitado de la segunda parte del programa, el economista Pablo Zambrano Pontón. Él es catedrático universitario, analista económico. Ya nos ha anticipado cómo le ha ido al Ecuador en materia económica en lo que va del 2014, cómo nos va a ir en lo que resta de este año y cómo se proyecta para el 2015. En una economía con bastante fiebre, en pocas palabras lo podríamos decir. Vamos a volver luego de estos mensajes para continuar con este diálogo económico.